las artes marciales mixtas son consideradas el deporte del siglo XXI precisamente pues, debido al crecimiento que están teniendo. Y pues que la verdad es un deporte nuevo, o sea, acá como para ir contextualizando un poquito. La UFC inicia en el 93 y arranca porque un estadounidense decide ir a Brasil y en Brasil se da cuenta que existe una vaina que se llama el valetudo. Ok. Como lo dice su nombre, es un deporte en el que vale todo, entonces es un Ah, deporte pero de dígalo en combate. portugués, le faltó el valetudo. Valetudo. Exacto, métale sabor. Y que entonces cuando vio esto, él se quedó pensando y dijo cuál será el arte marcial más efectiva en una pelea. Entonces regresa a Estados Unidos y en compañía de uno de los de la familia Gracie, que son los que inician el jiu-jitsu brasileño en Brasil, deciden montar la UFC. Si ustedes ven los inicios de la UFC en el UFC 1, que fue en el 93, no habían divisiones de peso, habían muy pocas reglas, la jaula era muy como, no sé, como rudimentaria. Sí. Entonces tú podías ver peleas de un man de 70 kilos contra otro de 120 No. y cosas así. Entonces esos videos están en YouTube y sí, de verdad es muy curioso ver cómo arrancó esa vaina y ya después, como con el pasar de los tiempos se fue reglamentando el deporte y ya es lo que conocemos hoy en día. Profesionalizando. Así Bueno, es. empecemos por lo básico. ¿Qué es Señor. UFC? Bueno, la UFC es una promotora de artes marciales mixtas. Es la promotora más popular de artes marciales mixtas, entonces yo por ahí he escuchado gente decir, me gustaría entrenar UFC. Eso pues no está bien dicho ya que la UFC no es un deporte, es una empresa. Ah. Las artes marciales mixtas es el deporte. Ok. Entonces sí, pues UFC es la empresa más popular en el mundo gracias a Conor McGregor. Y bueno, y grandes exponentes que hubo antes de él, pero pues McGregor fue el que logró darle como ese plus a la UFC. Claro, o sea, la UFC es la NBA del baloncesto. O sea, Ajá. es la más famosa y reconocida, pero están los torneos europeos, la Euroleague, Así está es. la FIBA, bueno, está todo lo demás. Siendo la NBA como lo más reconocido del planeta, la UFC es eso. Ajá. De hecho, acá en Sudamérica, una de las promotoras más importantes de MMA está en Colombia. ¿Así? Sí, se llama Matchmaker. Está de hecho en el último evento de Matchmaker fue transmitido por la plataforma de la UFC, por UFC Fight Pass lo transmitieron. Y ahorita en Sudamérica hay dos empresas que son las más importantes. Una es Matchmaker y otra es en Perú que se llama FFC. Esa lleva un poquito más de tiempo que Matchmaker, pero aún así pues Matchmaker ya logró pues salir en la plataforma de la UFC. Y también hace un año hay otra promotora muy importante en Estados Unidos que se llama Combate Global, donde está el mejor colombiano actualmente que se llama Javier Reyes. Él, para el penúltimo evento de Matchmaker, la pelea estelar era entre Pantro Valencia y el Rolo Torres, que Rolo Torres fue el primer colombiano en llegar a la UFC y el único que ha llegado a la UFC. Rolo Torres se lesionó, entonces buscando ese reemplazo, llegó Javier, también lo conoce como Blair, de pronto para acá los seguidores de las artes marciales mixtas de Colombia, le dicen Blair. Él llegó como en una Sí, me imagino asociación. que el Rolo Torres es porque es de Cartagena. Ajá, básicamente, sí, de Medellín. Claro, es de Medellín el Rolo Torres. Sí. Y Blair porque ni idea, no, ni idea. Yo por ahí escuché alguna vez una entrevista que le preguntan por qué y él dice que cuando fue a entrenar a Estados Unidos, en el gimnasio le empezaron a decir así. Ok. La pinta de él es como de metalero y con pelito largo. Entonces él dice, Ok. Blair es como un nombre de mujer en Estados Unidos. Entonces de pronto por el pelo largo me empezaron a decir así. Ok. Puede ser. Bueno. ¿Y qué? Entonces pues llegó Blair acá a pelear a Colombia y este también fue un boom porque en esa transmisión Matchmaker logró más de 1 millón de espectadores. Entonces pues ese fue como un hito de las artes marciales mixtas acá en Colombia. En Colombia. Así Ok. es. O sea, en Colombia se está moviendo fuerte. Se está moviendo Está bien. bastante, sí. Ok. Bueno, entonces ya sabemos que UFC es el principal de organizador, pues, de torneos y de peleas, pues, de artes marciales mixtas. Y ahora para ver estas peleas, por ejemplo, las que tenemos mañana, Sí. ¿qué cosas básicas hay que saber, Juan, para yo entender? Yo me siento mañana y veo, ya sé que este le está ganando a este porque estoy viendo que está pasando esto. Ajá. ¿Cómo hago yo para entender una pelea de estas y que no simplemente vea, no, claro, el que Se están matando. el que tenga menos, el que ya perdió un ojo, más sangre tenga, perdiendo. ese que va perdiendo? Bueno, primero hay 4 formas de ganar en la UFC. Una es por knockout, que es cuando pues, lo que le asusta a Juanca, Sí. que es cuando le meten el puño al boxeador y vemos que cae dormido en el piso. ¿Sí eso? ¿Por qué lo dejan pegarle después? Ya el tipo ya está con los ojitos cerrados y está diciendo, bueno, hasta mañana. Ya se desmayó. Y el otro tipo está encima, tiqui, 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 Bueno. rematándolo. Eso lo hacen porque a diferencia del boxeo, en el boxeo hay un conteo. Cuando hay un knockdown, hay un conteo. En las artes marciales mixtas no. Entonces hay veces que después del puño el man se para. Entonces uno tiene que finalizar la pelea porque si dejas que tu rival se levante, te puede dar la vuelta a la pelea.
Este es un deporte en el que un golpe cambia todo. Ok. Entonces es por eso que hay que rematarlo. Que hay que ir a rematarlo al suelo. Tiqui, tiqui, tiqui. Igual Eso en me da mucha muchas, impresión. en muchas ocasiones que se ven esos golpes después, también es culpa del referee que está muy lejos de la pelea y no alcanza a meterse para evitar que llegue el peleador a rematarlo. Claro. Entonces, primera forma de ganar, knockout. Segunda forma, knockout técnico, que es cuando pues uno de los peleadores le está dando a su rival, no está noqueado, pero el otro rival no está respondiendo y solo se está defendiendo. Entonces el referee para la pelea. Sí, porque se da cuenta como, bueno, vamos a llegar a esa otra parte donde ya va a ser hasta mañana y el otro llega y tiqui, tiqui, tiqui. Ajá. Ok. Entonces, antes de que pase eso, cuando ya está recibiendo mucho castigo uno de los peleadores, el referee para la pelea. Eso es un knockout técnico. Golpes directos, ¿no? Cuando ya son muy directos al rostro, que digamos que no se está protegiendo, es cuando el referee ya entra a detener la pelea y a darle el ganador al otro. Ajá. O también, por ejemplo, cuando hay un golpe muy fuerte, digamos que se tambalea uno de los peleadores, por más de que no caiga, pero se está tambaleando y solo se está cubriendo, ya el referee para la pelea para evitar que sufra más castigo innecesario. Claro, para que no vaya a llegar el momento en el que se va a dormir y llegue el otro y tiqui, tiqui, tiqui. Exactamente. Sigue con su tiqui, tiqui. Ok. Tercera forma de ganar, por sumisión. La sumisión es una llave, la llave puede ser de asfixia, que es lo que, no sé, si alguno acá ha escuchado cuando dicen, no, es que le hizo un mataleón. No. Un mataleón es... No he escuchado todavía esa palabra. La van a escuchar seguramente si ven el evento de mañana, es la llave más común que utilizan en la UFC para ganar, es una llave de asfixia. ¿Y qué es lo que pasa? A veces los peleadores, bueno, cuando les hacen una llave ellos tienen la opción de tapear. Tapear es que se tocan y eso es que se rinden. Hacen eso para evitar quedarse dormidos por una llave de asfixia o si les hacen una llave en las articulaciones, ya sea pues, brazo, pues codo, hombro, rodilla, tobillo, se rinden para que no se vayan a lesionar. Hay veces que en estas llaves de asfixia ellos no tapean y prefieren irse a dormir. Yo el día de hoy les voy a explicar, les traje esta anatomía, por qué pasa esto. ¿Cómo así? Cuando hacen una llave de asfixia, bueno, primero, tenemos venas y arterias. Las venas llevan sangre desoxigenada y las arterias llevan sangre oxigenada por todo el cuerpo. En estas llaves de asfixia lo que buscan es como obstruir el paso de la sangre oxigenada al cerebro, ejerciendo presión en las arterias carótidas. Y lo que pasa es que el cerebro lo que hace es que se desconecta para evitar sufrir más daños. Entonces cuando hacen estas llaves, lo ideal sería que uno se rinda, pero hay veces que por el orgullo de los luchadores prefieren no rendirse y ahí es cuando se quedan dormidos. Normalmente para quedarse dormidos se demoran 5 o 6 segundos antes de que ya queden inconscientes y ahí es cuando entra el árbitro y los separa. Antes de que llegue tiqui, 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 tiqui. Ahí no hay tiqui tiqui. Cuando hay sumisión y se quedan dormidos se acaba la pelea sin tiqui tiqui. Bueno, Gabriel y yo tenemos una duda con eso. Cuéntame. Las secuelas posteriores, porque a ver, en el fútbol americano sabemos que se está peleando durísimo contra el CTI, que es el tema de las secuelas que dejan las conmociones cerebrales y por las cuales muchos jugadores de fútbol americano en Estados Unidos han muerto y han intentado de todo para tratar de disminuir eso. En la UFC, ¿cómo son las secuelas? O todavía no, lo que pasa es que es muy reciente también este deporte para entender cuando estos señores cumplan 60 años, 70 años, cómo van a estar, ¿no? Así es. Pero o sea, todavía no se sabe mucho, no hay mucha información. No, igual, o sea, la UFC también tiene un protocolo de conmociones como en la NFL. ¿Qué pasa? Cuando un peleador pierde por nocaut, él tiene que esperar mínimo 6 meses antes de volver a pelear. Porque un nocaut es una conmoción cerebral. Claro. Entonces, primero eso. Segundo, como le dice Juan, que este es un deporte muy reciente, entonces todavía no se tienen muchos datos de qué va a pasar en el futuro, pero se tiene la teoría de que la UFC a largo plazo es menos dañina que el boxeo. ¿Por qué? Porque un boxeador está entrenado para que cuando lo noquean, él se pare por los 10 segundos. Entonces tú en una pelea, un boxeador puede sufrir varios knockouts, o bueno, knockdowns. En cambio en la UFC, precisamente por rematar a su rival, solamente sufre un knockout y ya después tiene su tiempo de recuperación. Entonces a largo plazo el daño cerebral puede ser menor. Todavía no se sabe, pero es la teoría que se tiene. Que a largo plazo el daño cerebral es menor que en el boxeo, precisamente porque en una pelea se sufre solo un knockout. En cambio en el boxeo se puede sufrir varios. Bueno, vamos a descansar un poco de la violencia. Del tiqui, tiqui, tiqui de esto. Al final, obviamente la idea es entenderlo, cuando uno eso me pasa mucho en la vida, Feli. Cuando a mí me dan mucho miedo las cosas, yo trato de entenderlas para quitarme el miedo, ¿no? Por eso es importante entender qué es el tema de las artes marciales mixtas, porque muchos lo ven como un deporte incluso muy bonito en relaciones, porque al final estos tipos están, entre comillas, lo que decimos, rematando tiki tiki en el piso, pero luego se levantan y la camaradería y la unión que hay en esa comunidad es muy grande, ¿no, Juan? Muchos de ellos son amigos.
¿cierto? Así es. O sea, esa comunidad como que se protege mucho entre ellos y al final y se llevan bien, o sea, entonces bueno, es algo que es interesante conocerlo. Yo soy honesto, yo se los he dicho, a mí me pone muy nervioso, es mucha sangre, es too much for me, o sea, es demasiado. O sea, el tema de boxeo yo lo disfruto más porque siento que hay un baile, hay un, no sé, no sé, estéticamente es más bonito. Para mí, eso es un gusto personal, eso no quiere decir que yo esté... malo uno, lo otro. Exacto, y no quiere decir que yo tenga la razón, todo lo contrario, puede que yo esté muy equivocado, pero acá es donde yo entro, que cuando uno se apasiona por un deporte o por otro es porque hay un gusto personal por ese deporte, ¿no? Sí, son gustos adquiridos también. Sí, son gustos adquiridos también, entonces... pero sí quería que pudiéramos hablar de UFC y que pudiéramos tener tal información. Menos mal tenemos a Juan, que sabe mucho de esto, y sé que muchos de ustedes son muy fanáticos de UFC. Muchos comentarios tenemos en YouTube de Caracol y de Radioactiva escribiéndonos: quiero que hablen de UFC, hablen de artes marciales mixtas. Como sé que es tan importante para muchos, lo vamos a hablar, más allá de que yo me sienta un poco tímido, por no decir del susto, ¿no? Pero sí, me pone nervioso, me pone bastante nervioso. Ya sé que hay 4 formas de ganar, que es con los knockouts, el knockout técnico, y ¿cuáles otros 2? Sumisión. Y pues por decisión de los jueces, por las tarjetas. Por decisión de los jueces. ¿Cuántos rounds son? ¿Cómo funciona eso? Ok, las peleas normalmente son de 3 rounds de 5 minutos cada uno, y las peleas estelares y por título son de 5 rounds igual de 5 minutos. Ok, 5 minutos es harto. Sí, o sea... Los de boxeo es como a uno de 3 minutos. De 3 minutos, pero son 12 rounds las de título. Ok. Entonces, es más largo el boxeo, pero sí el desgaste físico, por lo menos de resistencia, es un menor. Porque es que en MMA, cuando van al suelo, el desgaste físico que hay luchando en el piso es muy alto. Claro. Esa vaina eso cansa demasiado. Claro. Bueno, ¿cómo cuando hay empates o no hay empates? Puede haber empates. No es muy común, precisamente, pues usan rounds impares para que pues la decisión final normalmente se vaya hacia algún lado, pero cuando hay disminución de puntos por golpes ilegales o si la pelea está muy cerrada, hay veces, muy rara vez se da, pero a veces los rounds se puntúan sobre 10 puntos, el mejor peleador le dan 10 puntos y al otro le dan 9, en la mayoría de veces. Sí es muy disparejo el round 10-8, y en algunos casos, a veces cuando es muy muy parejo el round, les dan 10-10 a los dos, casi nunca se ve, pero se puede dar. Ok, y ahí las formas como más comunes de puntuar. Bueno, lo que valoran primero los jueces es el trabajo de pelea de pie, lo que es boxeo, muay thai y el striking. Okay. Si están muy parejos ahí, van a derribos y control en el piso del peleador. Que ahí ya cambia eso es otra arte marcial. Sí. Por eso se llaman artes marciales mixtas. Así porque se ve el tema del Muay Thai, por ejemplo, pero también con el tema de la lucha. De la lucha, el Jiu-Jitsu en el piso. Esa es otra. También los jueces también valoran como el dominio que tienen en el octágono. Eso quiere decir, el peleador que ejerce más presión sobre el otro, que busca más finalizar, le dan más puntos. Okay. En el suelo, si busca finalizar con sumisiones, le dan puntos. Entonces, es más que todo, es muy subjetivo, por eso también hay muchas críticas detrás de algunos resultados, igual que en el boxeo. Acá es aún más difícil porque hay más cosas que se tienen que valorar. Claro. Sí, porque, o sea, a ver, uno pensaría como, no, yo soy experto en Jiu-Jitsu y me muevo con las otras también, pero yo no sé si a mi especialidad, que es el Jiu-Jitsu, le estén dando los mismos puntos e importancia que le dan a la lucha grecorromana. Pues sí, o sea, más que todo ahí lo que se fijan es el dominio que tenga el peleador en el suelo. O sea, si le está controlando el cuerpo, si está ejerciendo la presión, si está en una posición dominante, él es el que va ganando ahí. Pero igual es muy subjetivo también, depende. Hay jueces que les gusta más el trabajo en suelo, hay jueces que les gusta más el striking. Entonces eso ya depende también de cada juez y por eso hay muchas críticas. Por eso el consejo que le dan a todos los peleadores es: si quieres asegurar la pelea, finaliza antes de que se vayan las tarjetas, porque en las tarjetas no se sabe a quién le van a dar la pelea. O sea, hasta mañana hay tiqui para que gane. Así asegura Ok. Esa es la manera de asegurar la victoria. ¿Qué más preguntas, Juanca? Bueno, ataca. Tengo más preguntas. Sí. ¿Quiénes son los luchadores más importantes? Ya dijimos Anderson Silva y Conor McGregor, pero en el presente, ahora. Listo. Aquí les traje 3 peleadores, los más importantes. El primero es Islam Makhachev. Él ahorita, pues él es un ruso, él es campeón de la división de peso ligero. Tiene récord de 27 victorias y 1 derrota. Lleva 15 victorias consecutivas y ha defendido el campeonato 4 veces. Ok. El segundo que les tengo es Jon Jones. Él es considerado por el presidente de la UFC el mejor peleador de la historia de la UFC. Sigue activo.
El problema con él es que sus, no sé, como las decisiones que ha tomado por fuera de lo profesional, de lo deportivo, han manchado un poquito su carrera. Porque él lo suspendieron por dopaje. También una vez estuvo involucrado en un accidente automovilístico del que se dio a la fuga y fue culpa de él el accidente, entonces la UFC lo suspendió también. Pero él tiene récord de 28 victorias y una derrota, y esta derrota no fue que lo hayan vencido, sino que lo descalificaron por codazos ilegales en una pelea. Tiene 20 victorias consecutivas, ha sido campeón de peso semipesado teniendo el récord de mayores defensas de título en semipesado y actualmente es el campeón de peso pesado. Y el último, que es el más mediático de la actualidad, se llama Ilia Topuria. Este muchacho es un peleador español que cuando llegó a la UFC llegó con mucho hype y mucha gente lo criticaba porque decía que tenía más entrevistas que peleas. Y él en todas sus peleas, bueno, en todas sus entrevistas decía: yo voy a ser el campeón del mundo, yo voy a noquear a todos, y sorprendentemente, mientras se fueron dando estas peleas, cumplió lo que dijo. Primero se enfrentó, en su pelea para ganar el campeonato, se enfrentó a Alexander Volkanovski. Él fue el campeón de peso pluma y fue un campeón que duró en esa división como campeón más de 6 años. Batió a toda la división y llegó Topuria y dijo: yo lo voy a noquear, y en el segundo round lo noqueó. Después, en su primera defensa del título fue contra Max Holloway, y Max Holloway también es un jugador histórico, un peleador histórico de la UFC. A él en toda su carrera, él empezó su carrera como en el 2010, en toda su carrera nunca lo habían noqueado. Él había perdido por decisión y por sumisión, pero nunca lo habían noqueado. En su primera defensa del título de Topuria dijo: lo voy a noquear, y lo noqueó. Entonces, él ahorita tiene récord de 16-0, nunca ha perdido, y subió a peso ligero, que es la división más competitiva que tiene la UFC. Entonces vamos a ver si logra también conseguir el campeonato en peso ligero. Bueno, perfecto. Rápidamente, que ya me están haciendo caras que tenemos que acabar. Entonces, queda claro el UFC, y ahora lo que tenemos este fin de semana. Porque hay unas peleas importantes. Sí, bueno, mañana tenemos la pelea por el campeonato de peso semipesado. Aquí el campeón actual es Alex Pereira, que también es uno de los peleadores más importantes de la actualidad. Él tiene récord de 12 victorias y 2 derrotas. ¿Y qué pasa? Él llegó a la UFC, él antes estaba en kickboxing, y en kickboxing se enfrentó a un señor de la UFC que también, pues que está ahorita, que se llama Israel Adesanya, y fue la única persona que pudo noquear a Adesanya en kickboxing. Cuando Adesanya llega a UFC, le gana a todo el mundo, es campeón, dura un montón de tiempo, y la UFC trae a Alex Pereira para ver si puede ganarle a Adesanya. Llega Alex Pereira y en su primera pelea por el campeonato contra Adesanya, Alex Pereira lo noquea. Entonces, ahí está, él pelea mañana, defiende su título, va a ser su cuarta defensa del título contra Ankalaev, que es el número 1 de la división, y tiene récord de 19-1. ¿A qué hora? El evento empieza a las 6:30, la cartelera estelar será entre 9:30 y 10 de la noche, y esta pelea será por ahí a las 11 o 12.